¿Qué relación tienen con los museos? ¿Les parecen interesantes? ¿Los visitan solo cuando andan de viaje? ¿Conocen los que hay en Uruguay? En diciembre, cuando se celebraba la 19ª edición de Museos en la Noche, hablamos sobre este tema en la tertulia de los viernes. Nos preguntamos, por ejemplo, si los museos han evolucionado para adaptarse a las nuevas formas de comunicación, las nuevas costumbres del público, cuánto aportan los museos en la actualidad en la generación de conocimiento, de cultura. Aparecieron varias preguntas, varias propuestas, se habló de más incorporación de tecnología, de cobrar entrada, de instalar y mejorar las tiendas de cada museo, entre otras. Hubo gente que pidió pista después de esa tertulia, que levantó la mano y dijo, nosotros tenemos también nuestra mirada. Entonces de eso les proponemos hablar hoy, de en qué situación están los museos uruguayos, de cuál es la formación de las personas que trabajan ahí, de cómo se puede mejorar este aspecto de la gestión del patrimonio cultural. Para eso invitamos entonces a 3 integrantes de la Asociación Uruguaya de Profesionales Universitarios en Museología, la AUPUM. Leticia Zupardi, que la preside. Leticia, ¿qué tal? Bienvenida. Encantada, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti. Florencia Machín, quien es vicepresidenta. Florencia. Buen día. Y Natalia, que es su secretaria. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Quienes también trabajan en distintas áreas vinculadas con el tema, ¿no? Florencia, en tu caso, trabajas en archivo audiovisual. Sí. Del Museo Figari. Sí. ¿No es así? Sí. Que archivo audiovisual, que para mínima definición. Mínima definición. Sí. Bueno, se hace, o sea, es como una producción interna de archivo que hace el propio museo, que consiste en el registro de todas las actividades que suceden, más entrevistas a artistas que exponen, o sea, artistas que actualmente exponen, porque el Museo Figari es un museo monográfico de un artista que ya falleció, ¿verdad? Sí. Entonces, las muestras que se hacen con artistas vivos se registra cada entrevista, cada recorrido comentado, cada mediación, y se trabaja mucho con el archivo del Premio Figari, que es la entrevista también a cada uno de los artistas que son premiados con ese premio. Vaya la redundancia. Sí. Leticia, que también sos docente grado 3 en la FIC. Sí. En el área de archivo, de bibliotecología, ¿no? Sí, archivo de bibliotecología. Damos una optativa de museología, que como comentábamos hoy un poquito antes, es como de las optativas que más demanda tienen, y eso nos permite ver que hay un interés. Ahí, me pide de otro lado, Sí. te puedes acercar un poquito Sí, al micro. que hay un interés en los estudiantes y las estudiantes fuerte por el campo. Y bueno, sí, trabajo en varios proyectos culturales vinculados todos al patrimonio. Y Natalia, estás más en la parte de también de la docencia, pero también con el turismo, ¿no? Con el área turística. Por un lado, en un inicio volqué la formación en museología en la docencia en educación media, en distintos proyectos que en su momento se llamaron Educación, Museos y Patrimonio, una trama necesaria, después Educación, Museos y Patrimonio, la trama de Isosla Yabri, y estuve trabajando en esos proyectos. He trabajado en la optativa Educación en Patrimonio, porque me parece muy importante la formación, tanto para el disfrute, como para la selección y participación y construcción del patrimonio en términos del ejercicio de la ciudadanía cultural. Y trabajo, que es lo que te contaba cuando iniciamos, en el tecnólogo en diseño y actividades turísticos sostenibles, y en ese sentido lo que hemos estado viendo en los últimos años es cómo se articula el museo en los itinerarios turísticos. Que es un punto bastante importante, como vamos a ver después. Importante, sí. Por eso en la introducción también decía cuando viajan, ¿no? Que es algo que quienes tienen la posibilidad de viajar siempre, no sé si todos lo hacen, pero muy habitualmente en el itinerario de recorrido por, qué sé yo, Londres, el Museo Británico, ¿no? En Nueva York, el MoMA, ¿no? Como que hay lugares que el que fue te dice tenés que ir a tal, y capaz que la persona que viaja después va y dice, che, esto no es lo mío, pero en la previa siempre te recomiendan algún museo, ¿no? Como que está parte de, o sea que eso es bien importante. Dejo la formación académica para un segundo capitulito, pues es importante, pero empiezo pidiéndoles primero una definición más macro, que es ¿qué es hoy un museo para ustedes? Porque está el atractivo turístico, pero ¿qué es? ¿Cómo lo definirían ustedes? El museo no pierde, si bien tiene
ese lugar de disfrute, delectación, mediación cultural también. También siempre es, y en primer lugar es, un lugar de preservación de bienes culturales. Aquello que nosotros vemos expuesto es preservado, es investigado, y con una selección del acervo que los museos tienen, se prepara una propuesta museográfica específica, ¿no? Que es la que después media entre el espacio museístico y el público. Entonces, el otro día ustedes trabajaron la temática y Marcia Collazo trabajaba la definición de ICOM de museos. Si nosotros vamos a la ley de museos del año 2012, toma en gran medida ese concepto, ¿no? Si nosotros analizamos la ley, creo que es 19.307, no me acuerdo, capaz me equivoco, pero toma en gran medida eso de el museo como su acervo, su investigación, su selección, su propuesta y su disfrute y delectación. ¿Va por ahí, coinciden ustedes? Sí, igualmente nos parece muy importante mencionar que los museos son también espacios de generación de identidad, de sentido, y en ese contexto también valen. Nosotros siempre hablamos, cuando damos clases de patrimonio o trabajamos patrimonio, de complejizar y que el patrimonio custodiado en los museos tiene sentido mientras exista una comunidad, entiéndase comunidad como grupo, que se encuentre en ese lugar y donde haya un diálogo. Esa es la idea. El museo tiene que custodiar patrimonio, promover el patrimonio, pero también generar como ese diálogo constante donde el patrimonio se crea y se recrea por la comunidad. ¿A qué te referís con eso? Perdón, porque a veces diálogo puede quedar como un poco etéreo el término. Sí. Cuando decís diálogo con la comunidad, ¿a qué te referís? La comunidad debe o necesita tener una voz activa. La comunidad entendiéndose como la ciudadanía, claro. Como la ciudadanía, los uruguayos, los montevideanos, sí, o el grupo en cualquier lugar del mundo necesita tener como agencia, como se le llama, poder de decisión hasta cierto punto, o capacidad de ser escuchadas y escuchados, porque del momento en que uno pone tras una vitrina algo, que eso ya no son prácticas museísticas, que simplemente lo uso como metáfora, pero al poner tras una vitrina un objeto, porque decidimos que es patrimonial, también en cierta forma lo estamos alejando y aislando y quitándolo de la comunidad, que es aquella que le da valor. Creo que en gran parte, y esto es a título personal, no pretendo reflejar la opinión de mis colegas ni de la asociación toda, muchas de las falencias que a veces podemos tener los museos tienen que ver con eso, con disociar el patrimonio de la comunidad que le da sentido y que lo ha creado y que tiene que recrearlo. Como que lo escondés. En aras de protegerlo, lo escondés. Decimos. No sé si lo escondés, pero hasta cierto punto creo que lo distanciás o generás un aura tal vez que hace que las personas se distancien o pierdan como el vínculo con... No sé, creo que el término no es esconder, es más bien como... Se disocia. Disociar, vuelvo el mismo, sí. Pues a veces se habla de museo como algo quieto, algo viejo, ¿no? Exacto. Ustedes están planteando una definición que habla de la dinámica, claro, justamente. Que rompe con esa idea del museo como algo quieto. Pero que los hay también. Los hay. Como una. Sí. Creo que esa. Perdón que las pinche, pero. No, está bárbaro. Creo que esa es como una visión como antigua en cierto punto de lo que era el museo antes, que era algo estático, rígido, fuera de contexto, como dijo Leticia. Creo que hoy en día, la preservación del patrimonio, la mediación, las actividades, la activación de los museos, que cada vez se está viendo como más cosas, promover un poco esto, también que sean espacios de pensamiento crítico, preservación de la memoria, como más allá del objeto rígido, estático y endiosado también, ¿no? Porque sí, es verdad, son espacios de cuidado, de preservación, pero para la sociedad toda. No es para que el cuadro quede ahí bello. El cuadro, por decir algo, porque tampoco es el museo. El cuadro va más allá. Hay muchas áreas de la museología, están las áreas de ciencia, de historia, o sea, hay otras cosas más allá de los museos de arte. Hay otros aspectos, ¿no?, que tienen que ver con que a veces tenemos una... Se reitera un relato con una mirada con respecto al museo, cuando en realidad después nosotros, si atendemos a determinados momentos, como puede ser la noche de los museos siempre, o el día del patrimonio, la participación de la ciudadanía
en un día que puede dedicarlo, que tiene un horario especial, que es masiva, ¿no? Un día, en un momento, en la prensa publicábamos el Día del Patrimonio como la principal fiesta laica del Uruguay, y tiene un poco con eso. Acá en Ciudad Vieja por lo menos es tremendo el movimiento, ¿no? Lo otro que quería también tener en cuenta es los museos han ido cambiando, bueno, en parte por algo que traía Florencia, que es el tema de los medios, la posibilidad de hacer los podcasts, el código QR, toda una cantidad de dispositivos que le dan al espacio físico del museo, a la casa museo, una extensión que dialoga con la ciudadanía que está en otro lugar. Sí, genera una interacción in situ, o sea, y también como, bueno, aliado esto que traes del QR es como puntual, ¿no? Es muy de esta era. Y también una expansión, porque está la sala en cierto punto digitalizada, ¿no? Por ejemplo, esto que te contaba al principio, yo hago un registro de todas las mediaciones, se hace un recorrido comentado con el curador de cada exposición, y eso queda. Entonces lo puedes ver desde Montevideo, no sé, desde China. Entonces, como que ahí también se expande, queda como una museografía expandida y el museo trasciende al muro. Pero algo que también pensaba es, para que el museo forme parte del ejercicio de la ciudadanía cultural, se requiere también determinados elementos que permitan la lectura de la propuesta museográfica, ¿no? ¿A qué te refieres con eso? Muchas veces podemos encontrar personas que digan, bueno, no me llegó, no lo entendí, Bueno, pero ¿cuántas experiencias previas hemos tenido con museos? A veces pensamos que vamos al museo y la experiencia se acaba en ese momento, y no, por lo general los museos tienen como distintos niveles de lectura, y podemos ir a ver, si bien tienen exposiciones permanentes, exposiciones temporales, una misma exposición o una misma casa museo que la hemos visto en un momento, con otras lecturas, con otras videos, documentales que hemos visto, cuando volvemos a recorrerlo, es otra la experiencia. Yo siempre recuerdo en estas salidas a museos con estudiantes de educación media, una frase que me dijo un estudiante cuando yo le pregunté, ¿te gustó la exposición? Y él me respondió, yo no sabía que aquí había un museo y que yo podía venir. O sea, creo que esa a mí siempre me quedó como muy por eso la importancia de la formación para el usufructo de la ciudadanía cultural, que pasa por el decodificar, el leer, la propuesta museográfica, disfrutarla. Perdón que te traiga, pero te referís a que haya mayor difusión. Difusión y educación patrimonial, que es un tema muy interesante. Educación patrimonial, ¿qué sería? Que tiene que ver con que enseñemos a la ciudadanía desde diferentes espacios de acción, llámese la educación, yo hasta te diría educación inicial, que el patrimonio nos pertenece a todas y todos, y como dijo muy bien Natalia, los museos hay todos los espacios patrimoniales, deben ser lugares donde todo el mundo se sienta cómodo e invitada siempre o invitado a entrar. Creo que ahí hay una falla que tenemos que trabajar todos, tiene que ver con políticas públicas, tiene que ver con formación, de no excluir, que todo el mundo entienda, primeramente, que los museos están ahí para ser disfrutados, visitados, que se pueden generar un diálogo, como hablábamos hoy, y también, como hablaba Natalia, muchas veces uno puede entender o disfrutar de la experiencia en función de las experiencias previas o el conocimiento que ha adquirido. Si nosotros soltamos a una persona, un ciudadano o ciudadana en un museo con una muestra, pero no le dimos contexto, no le explicamos nada antes, la persona no accedió en la educación secundaria o educación primaria a nada sobre lo que también es pedirle mucho a la ciudadana o ciudadano, mira, disfruta esto, valora el patrimonio. Si no le dimos nada para que pueda decodificar y poner en valor, ahí hay una falla sistémica, ¿no? Y además la participación, porque el patrimonio en tanto construcción, aquellos bienes que van a ser seleccionados en un futuro se construyen también en el presente. Exacto. Entonces, la participación democrática en la construcción de patrimonio pasa también por la formación de la ciudadanía, que todos participemos en el reconocimiento de qué bienes son los que le damos especial significación,
hace también en la sociedad. Exacto. Cuando las personas sienten y se apropian y sienten que tienen voz, cambia radicalmente. De algunas experiencias que hemos tenido, cuando vos permitís que la ciudadanía, por ejemplo, sobre un tema patrimonial... Para bajarlo a casos concretos. Por ejemplo, cuando vos trabajás en un barrio X que tiene un patrimonio bastante rico, cuando vos permitís, por ejemplo, el barrio Peñarol, por ejemplo, pero muchísimos lugares tienen un patrimonio riquísimo. Pero vos trabajás en ese lugar y habilitás que los vecinos, por ejemplo, tengan fotos, objetos que representan su historia y podés generar una pequeña exposición. Al haber permitido que la persona tenga, poder en decir, esto lo tenía en mi casa hace años y verlo con otros ojos, y esto merece estar expuesto y compartido, generalmente en ese proceso las personas no solamente disfrutan más del patrimonio, sino que también lo pueden valorar más, porque es como ponerte los lentes patrimoniales, por así decir. No sé si me explico. Hablo muy rápido, me pueden parar. No, te entiendo. Me pregunto cómo se hace eso, capaz que estamos yendo un poco desordenados, pero cómo se hace eso en museos más de tipo histórico, que tienden a ser más estáticos. Corríjanme si estoy diciendo algo muy grueso, pero pienso, para terminar la idea, en museos de arte, no sé, el Museo de Artes Visuales es uno de los que más llama la atención habitualmente, con exposiciones de artistas internacionales, ¿no? Como fuera de Picasso hace ya unos cuantos años, o con algo de artistas uruguayos, pero qué sé yo, obras que nunca se han mostrado, ¿no? o grandes puestas en escena. Museos históricos de la Ciudad Vieja capaz que tienen menos espacio para hacer esas cosas. No sé, el Museo Romántico, el Museo Histórico de la Casa de Rivera, por lo menos aparecen menos en la prensa, en plan, miren esto, qué bueno que está acá, hay que ir a verlo, porque uno fue con el liceo y ya sabes lo que hay, ¿no? En el Cabildo ya sabes que está la pintura de Blanes. ¿Tú te referís a estático, a que no rotan los acervos? Claro, o que no tienen tanta facilidad para llamar la atención con algo nuevo, con una exposición nueva. Los diálogos, él se refiere al diálogo que puedes establecer con la ciudadanía. Claro, ¿cómo haces para si vos ya sabes que en el... perdón. Sí. Pero ¿cómo haces para hacer ese diálogo con la ciudadanía con algo que ya más o menos la exposición está armada y no tiene mucho cambio? Hay, por ejemplo, algunos de los museos que nombra, el Museo de Artes Visuales mantiene una exposición permanente y presenta varias exposiciones temporales en el correr del año, pero varias de las casas que nombraste son del Museo Histórico. Voy a poner un ejemplo de una de las últimas exposiciones que está todavía expuesta en la Casa de la Valleja, el mantel como bandera. Entonces ahí hay dialoga el bien expuesto, fijo, que viene del pasado y es expuesto en la sala, con dispositivos informáticos, con textos, con experiencias sensoriales. Y trabajó el equipo del Museo Histórico, pero también se consultó a Gustavo Laborde, que fue curador de la muestra, que es antropólogo, que se ha dedicado a toda la parte alimenticia y a las recetas y a la transmisión de los sabores. Yo lo asocio con el asado. Gustavo Laborde. Sí, ha trabajado muchísimo y trabajó en esta exposición. Entonces ahí, si uno se pone... daría para conversar específicamente la exposición, pero si uno se pone a analizarla, encontramos como distintas expresiones del museo, que uno podría decir, tengo la museografía de hace tantos años, tengo una propuesta más actual, todo dialoga en la misma exposición, y actores externos al Museo Histórico, como puede ser el antropólogo que estamos hablando, Gustavo Laborde, también participa, y eso cuando uno la recorre le da otra dinámica. Yo la visité justo el Día del Patrimonio, ¿no? Y fue masiva la asistencia a la muestra. Y después he visto que en varias conversaciones aparece, no se pierdan esta exposición. Bueno, quizás entonces es un punto más de difusión lo que está fallando. Hay otra exposición que tiene el Museo Histórico, que es Buscando la Libertad, Monarquía, República, que en ese caso la he recorrido con estudiantes y la he hecho distintos años, y aparecen los bienes, los cuadros, ¿sí? Aparece la Batalla de las Piedras, son los mismos,
pero la experiencia con la visita guiada es distinta con quienes la realicen, los comentarios que aparecen, la experiencia, la sensibilidad que despierta. Tiene que ver con la mediación cultural también. Claro. Vos podés tener la misma, digamos, exposición permanente, pero podés generar diferentes propuestas, incluso charlas, diferentes acciones, invitando a la comunidad, por ejemplo. O podés generar diferentes acciones donde invitás a la comunidad a reinterpretar. El patrimonio histórico es continuamente reinterpretado, como la historia misma, ¿no? Entonces, te doy un ejemplo, si es lo que más o menos buscabas, pero imagínate que vos, en un museo histórico, puedas, con una colección histórica, puedas ofrecer a la comunidad que pueda reinterpretar el relato. Los objetos patrimoniales están rodeados de relatos. Cuando decís reinterpretar el relato, cuestionar cosas que uno aprendió en el liceo. Exacto, vos podés cuestionar la historia que aprendiste, traer cosas que aprendiste en tu vida en otros lugares, ofrecer el contrarrelato, o sea, y de ahí se nutre también el pensamiento crítico, si se quiere. Y ya eso genera otro interés. Me parece a mí que es fundamental ofrecer la oportunidad de hacer algo creativo para justamente crear ese diálogo, esa interacción, que como muy bien decís, a veces es una pata que falla. Acá, por ejemplo, ya te dejo, Natalia, pero un mensaje de Carmen que dice: en el Cabildo hay una exposición muy buena de artesanía nacional, y ella dice no hay promoción de esa. Nos falta difusión. Claro. Evidentemente. También hay mucho en Montevideo, ¿no? La verdad que la propuesta cultural es amplia, tampoco todo Leticia se te puede pasar algo. Leticia trae un elemento que es interesante, que es la exposición dice de lo seleccionado, de lo expuesto, y tiene una narrativa, y también dice de los vacíos. Uh-huh. Y los vacíos dice de lo que no hemos seleccionado, de lo que no hemos preservado, de lo que no hemos por ejemplo, con el trabajo que se viene haciendo entre la Facultad de Humanidades, en el barrio Capurro, que tiene que ver con la comunidad afrodescendiente. Bueno, muchos de nuestros museos dicen de las ausencias de la representación simbólica respecto a la comunidad afrodescendiente. Y eso, capaz que Florencia lo puede conversar desde otro lugar por el Museo Figari, que tiene una importante representación desde el artista, pero muchos de nosotros otros museos dan cuenta de ausencias, y así podemos ver otras comunidades y otros colectivos. En un museo como el Figari, me imagino, estoy hablando desde la no sé si de la ignorancia, del lugar de desconocimiento. Claro, queda mejor. Pero al ser un museo sobre un artista cuya obra ya está completa, un desafío es como mantenerlo renovado, como que no quede estático, como decía yo. Sí, ir como activando y rotando los temas. Sí, creo que eso también tiene que ver con las diferentes curadurías o los relatos que se hagan, porque de última la exposición es una parte de todo el museo, ¿no? El museo trabaja mucho puertas adentro también, investigando, preservando, claro, es archivando. lo que uno ve desde afuera como lo que se ve expuesto también es lo último, no es lo último, pero digo, es una parte del museo. El museo es muy grande, puertas adentro. Cuando decís investigar, para también explicar esa parte, ¿qué se investiga en un museo como el Figari? Bueno, es un museo que se caracteriza por generar publicaciones teóricas sobre temas relacionados a la vida y obra de Figari, y por ejemplo, en museos monográficos se trabaja siempre en torno a la personalidad del artista. Monográfico, decir que está todo centrado en la obra de un artista. En una persona. En este caso son dos, porque es Museo Figari, porque es Pedro Figari y su hijo Juan Carlos Figari, que también pintaban. Pero bueno, también, además de la pintura, que es lo que más se conoce, hay una obra escrita de Figari, de filosofía, pedagogía. En todo eso se va como investigando y se van como publicando y reeditando textos y análisis de su pensamiento de esa época, resignificado desde el hoy. Otra manera de acercar la obra también al... Sí. Y en cuanto a lo estático, bueno, se hacen como recortes, obviamente se van reiterando la obra está hecha, como decís, no se van a inventar más cuadros de Figari, entonces por ahí no sería el movimiento, pero sí por ejes temáticos. El año pasado se hizo una exposición que trataba como todo su proceso formativo, mostrando cómo fue su
su bagaje académico en artístico, en el arte plástica, ¿no? Pues también tiene un bagaje artístico escrito. Y romper ese mito de que Figari no sabía pintar o que pintó de grande. Es un pintor que también tiene un gran saber académico. Fue una elección su estilo de pintura y fue su última etapa, la etapa consagratoria, cuando él sí se reconoce artista, ¿no? Que es la pintura que se conoce hoy en día. Pero esa fue como una manera, ¿no?, capaz de mover ese acervo. Digo, es como un ejemplo re concreto. Sí se van a trabajar siempre con los cuadros de él, obvio, claro. Pero... Es otra manera de romperle hilatos, como decíamos, claro, con la parte histórica. Después se hizo hace años también, ahora hablando de la cultura afro, una muestra internacional que fue al MASPI en San Pablo, y que estuvo acá en Artes Visuales también, de toda la obra Relatos Africanos, creo que se llamaba, ¿no? ¿Se acuerdan? Sí, sí, sí. Que fue una muestra re importante. Estuvo en Argentina también. No sé, son como esas formas de ir como contando. No sé, ahora pienso también con Torres, que se hizo el documental por los 150 años. Hay una gran movida y totalmente, si va por ese lado, pensar cómo mover las obras de artistas que ya no van a producir más, es como ir reinventando todo eso y... Se renueva el público también. Sí, que el público y los medios. Y las miradas. También, por ejemplo... A mí me envuela Torres García, por ejemplo, si lo puedo decir. Sí, se puede. Sí, por supuesto. No dejes de reconocer que fue muy bueno, pero o sea, una cosa es el gusto, otra cosa es la calidad. Por ejemplo, en esto que Figari tiene mucha obra escrita y cuentos y poesía y demás, en el museo una cosa que hacemos en audiovisual es un podcast y se invita a diferentes artistas a releer y reinterpretar esos textos. Entonces... nada, ahí hay una nueva reinterpretación de la obra que ya se hizo, como... Eso es un poco lo que yo le decía al comienzo, los diferentes niveles, ¿no? Porque tú puedes ir al museo como una primera experiencia, pero después un podcast, una entrevista, un documental, te cambia la siguiente vez que mires o el mismo bien o el mismo cuadro o leas sobre esa, si es un enriquecimiento, es una complejización, es un cambio de sensibilidad, lo vas a relacionar con otros aspectos que capaz que no conocías, en este caso de Figari, ¿no? que fue pintor, político, filósofo, o sea, tenés como distintos abogados, pero entonces yo hoy pensaba también, por ejemplo, cuando estábamos conversando antes de entrar a la radio, decíamos, bueno, rutas creativas, ¿no? Bueno, han agregado una cantidad de trabajo en términos de podcast que en realidad dialoga con los espacios museísticos, con los centros culturales, y que son otras propuestas. En este momento existe una participación de la ciudadanía mucho mayor que si pensáramos en décadas atrás de la relación de cada uno con la cultura, los espacios de cultura, el museo, el centro cultural. Quería hacer este primer capítulo como más macro, capaz que un poco desordenado, pero para tocar un montón de temas. A la vuelta de la tanda les voy a preguntar alguna cosa más como más específico que surgió en esa tertulia para ver qué piensan ustedes, o capaz que cosas que se están pasando por alto acá, o cosas que desde el punto de vista de ustedes se debería cambiar. Leticia deslizó hoy bajito políticas públicas, no dijo más que eso, pero algo de eso les voy a preguntar. Pero creo que faltó una definición un poco más específica de qué es un museólogo, qué hace una museóloga. Si me lo pueden contestar cortito antes de ir a la tanda. Cortito, muy corto, y entendiendo que al hacerlo corto estoy cercenando un poco. Es una profesional o un profesional que está capacitado para trabajar con el patrimonio cultural en espacios museísticos. ¿Sí? Y entendiendo que esos espacios museísticos abarcan un montón de aspectos, como hablaban las compañeras hoy, desde la museografía, que es lo que sería la puesta en escena, hasta la museología, que es como el guión que se crea. Hay gente, el guión que se crea, así cómo está ordenada la galería, pensando en... El guión de la exposición, el relato que se crea. La dramaturgia del museo. De la exposición. Bien, re interesante. Exacto, y tiene que poder interactuar y dialogar con otro montón de profesionales que también trabajan en museos, interactuar. Tenés que tener una capacidad de diálogo y trabajo en equipo fuerte. No sé si te respondí o te entreveré más. No, creo que sí. Sí.
agrego un punto más, que había una tecnicatura en Sí. museología que tuvo una sola generación. Correcto. ¿No? En la Facultad de Humanidades. Sí. Eso 2011. quiere decir, 2011, eso quiere decir que la mayor parte de la gente que trabaja en museos no tiene esa formación Correcto. en museología. Y que se aprende trabajando, digamos, gente que viene de otros lados, de los archivos, de la bibliotecología. Acá hay dos aspectos. Una es, no hubo continuidad en la formación, eso es una parte. Después, muchos de quienes cursaron, no todos, pero muchos que cursaron, algunos eran funcionarios de museos sin formación, entonces en ese sentido se brindó una formación, o tenían formación en otro aspecto, en archivólogos, en bibliotecarios, en historia, en docencia, En ciencias. y después lo que hay son otras formaciones que de alguna manera capaz que es un tema que Leticia lo viene trabajando, lo quiere plantear, se vienen realizando. Nosotros desde la Asociación de Museología promovemos la formación, promovemos la realización de cursos, cada año realizamos diferentes cursos que buscan profesionalizar funcionarios de museos en ejercicios o personas vinculadas desde otros ámbitos, pero que dialogan en su quehacer profesional con los museos, ¿ah? Y buscamos la profesionalización a través de la asociación, ¿no? La asociación busca profesionalizar a los asociados y allegados en general. Sí. Queremos aclarar igual que muchas actividades de AUPUM, por si a alguien le interesa más adelante, son abiertas a la comunidad porque justamente nos interesa mucho la pata de formación patrimonial. Más allá de que apostamos a profesionalizar, también queremos que cualquier persona de la comunidad que se interese en un curso de patrimonio pueda también ir. Hemos tenido casos así. Y después, respecto a la formación, no sé si querés hablarlo brevemente ahora o más después de la tanda, como tú... ¿Por dónde, a qué te referís? ¿A la falta de...? Sí, al tema de que en realidad mucha gente lo que hace ahora es, hasta cierto punto lo compensa con formaciones paralelas, porque sí es cierto que estamos muy relacionados en museología con, por ejemplo, archivología, bibliotecología, profesiones que en mi caso ambas también las he estudiado. Mucha gente lo que hace... das clases también. Exacto. Mucha gente lo que hace es profesionalizarse. Bueno, tal vez tenés una licenciatura en archivología, pero podés tener un posgrado fuera de Uruguay en museología y desde ahí te formás. O tal vez no tenés un posgrado, pero sí has hecho muchos cursos y vas construyendo un perfil. Tiene sus fortalezas y sus debilidades eso. No queremos demonizar esa situación, pero también tiene sus debilidades. A la vuelta, entonces, si les parece, les hago algunas preguntas más específicas de lo que planteaban en la tertulia. Por ejemplo, el tema del cobro de entradas, el tema de la interacción, el tema de algo de tecnología, creo que mencionamos, ¿no? Los QR y eso. Ustedes decían los otros contenidos satélite, les diría yo, no sé, como los podcasts o demás, que como enriquecen, eso creo que ya lo tocamos. Pero bueno, algunas otras cosas que podemos comentar también. Estamos hablando de museos. ¿En qué situación están los museos uruguayos? ¿Cuál es la formación de las personas que trabajan ahí? ¿Cómo se puede mejorar este aspecto de la gestión del patrimonio cultural? Una pregunta que quedó de fondo, que estábamos charlando ahora en velocidad en la tanda, que es cómo se puede también educar al público para que disfrute más lo que va, no solo para que le interese, sino para que vaya y entienda lo que está viendo. Esto lo digo incluso por mí mismo, que cuando vas a un museo que conoces las obras, las entendés mejor o las apreciás mejor porque tuviste un profesor que te dijo, mirá acá, la Mona Lisa, justo es una obra que no se aprecia nada si la ves en un museo porque es chiquita y tiene una baranda y demás, pero el esfumado y qué sé yo, y podés entender mejor que si simplemente viste el Código Da Vinci. Y acá debe haber algo similar, ¿no? Si vas a ver las obras de Figari y no sabes nada, seguramente aprecies menos que si tenés un contexto. Tampoco se le puede obligar al museo a proveerte todo en el momento, me imagino, ¿no? Que te eduque, que te muestre, que te divierta, que es un poco difícil que haga todo. Pero eso capaz que es para otra entrevista, el tema de la educación cultural, patrimonial que decían. A mí me encanta, es un tema que me parece fascinante, pero no nos va a dar el tiempo y me van a rezongar. Me gustaría bajarles a tierra esas preguntas que quedaron planteadas en esa tertulia.
la que tiró Juan Grampone de arranque, por ejemplo, eso del precio de la entrada. Él decía que como que generaba un valor, o sea, que vos valorabas más porque pagabas un costo que muchas veces en el mundo tampoco es que hay entradas caras, pero muchas no lo son tanto, o para estudiantes son más baratas. Acá tenemos mala cultura de la entrada gratuita, salvo en algunas exposiciones específicas que recuerdo, hoy mencioné la de Picasso, me acuerdo que en esa cobraban en artes visuales. ¿Cómo lo ven ustedes eso de... Grampone específicamente había dicho, acá lo tengo la cita, los museos han retrocedido desde que les quitaron la posibilidad de manejar dinero. Él decía como que eran fuentes legítimas de financiación. También el tema del merchandising, de la venta en las tienditas de los museos. ¿Cómo lo ven ustedes eso? Bueno, yo por las tiendas voy a quebrar una lanza. Sí. Dos cosas. Primero, actualmente hay un sistema de cobro de entradas simbólico, sobre todo a extranjeros, que los museos públicos, ¿no? Pues los museos privados, la mayoría cobran, también es una entrada simbólica para nacionales y extranjeros, simbólico de 120 pesos, sí, nada supera los 200. En el Castillo Pitamilio en Las Flores, que no sé si entra dentro de la concepción del museo, porque es más una cosa de entretenimiento capaz, pero 150 pesos. Es simbólico y incluso hay diferencia para nacionales y extranjeros. Yo antes trabajaba en el Espacio de Arte Contemporáneo, que es un museo, un espacio que va mucha gente, muchos extranjeros, por las características de la cárcel. Sí, la vieja cárcel. La cárcel hecha espacio de arte. Y muchos extranjeros les sorprendía que un espacio así no se cobrara entrada. Hay un limbo muy fino, o sea, es un espacio muy delicado entre la comercialización, ¿no? del acceso al patrimonio, ¿no? Y la financiación del patrimonio con la venta de entradas. Creo Cuando decís comercialización, ¿a qué te referís? ¿A y que como no gente mercantilizar, no claro, que no sea prohibitivo el acceso a eso. Por ese lado me parece que está el tema del no cobro, o llegó en su momento, pero a la vez se necesitan fondos de autofinanciamiento. Creo que esa línea tan fina, frágil, creo que es lo que se intenta cuidar. Calculo que, como todo órgano cultural del Estado, siempre el presupuesto no sobra, me imagino, en los museos. No, yo no estoy en esa parte, y es un tema más macro a nivel ministerio. Lo mismo UDELAR, lo mismo todos los entes. Sí, como todo. Pero eso no compete a la UPUM. Pero sí, como concepto, el tema de pero la entrada. sí, claramente. Vos decís que ibas a defender a las tiendas. Las tiendas las voy a defender porque muchos museos sí están con tiendas, buenas tiendas, muy activas, y cuando son públicos, generalmente lo que se hace, la tienda es ser gestionada por las asociaciones de amigos. Que asociaciones de amigos, mi museo tiene una que es muy sólida, es referente lo que pasa. Siempre me gusta nombrar esa asociación porque es un grupo que nació casi en paralelo con el museo. A los 6 meses que se inició el museo, se inició la asociación de amigos. Entonces es muy sólida y trabaja mucho en el tema de tienda, actividades, y da mucho apoyo a necesidades como rápidas que tiene el museo, no sé, lámparas, cosas como pequeñas, y es una pequeña fuente, tampoco es enorme, el trabajo en tiendas. Y hay otros museos públicos, por ejemplo, Blanes tiene una tienda muy buena, también el de artes visuales, ahora tiene también ya hace tiempo, que tiene una tienda muy buena que vende todos los catálogos de todas las exposiciones. ¿Cuánto se hace de merchandising? Como en otros países que lo tienen, no sé, en el MoMA que estuve justo hace año y medio, te venden, no sé, la bolsita para ir al súper con, no sé, la noche estrellada de Van Gogh, ¿viste? Como ese tipo de cosas. Acá está... Sí, o sea, se trata, por ejemplo, por ejemplo, en esta tienda del museo que yo trabajo, trabajan con artesanos y locales, y se trata de dar apoyo a emprendedores siempre relacionados al tema del museo. Y así es en todos los catálogos, se venden en todos los museos, y después los privados trabajan mucho con el tema tienda, y ahí creo que sí, ya hay algo más como se despega de lo público, de lo estatal, entonces creo que ahí la comercialización para ellos es más amplia o más fácil, porque es la empresa misma que la hace.
No sé cuántas obras así de icónicas hay acá que se puedan vender, tipo estatuillas de, no sé, de la Estatua de la Libertad, que igual no tiene, no sé si tiene museos, nunca fui, pero acá no sé si hay algo así de... Sí, hay un pensando en Salvo. merchandising. Yo he El comprado- Palacio Salvo. Bueno, acá tenemos Hubo un momento pero que una sí, pelotita de nieve con el Salvo. Imagínate, Viera, perdón, pero mi Viera. imaginación es medio feroz, pero imagínate un pin, yo lo compraría de Carlota Ferreira. Por ejemplo, hablando de cosas La pintura icónicas. de Blanes, ¿no? Sí, Sí. correcto. Yo he comprado, tengo un pin hermoso en casa de Clarita. Clarita es otra pintura del museo. O sea, Pero hay en los museos, hay un montón. Hay un Voy a montón de poner un cosas. A esas ejemplo cosas me que encantan. El Centro Ay. de Fotografía, ¿no? Que Sí. tiene su espacio museístico, su espacio de investigación. ¿Cuántas personas nacionales o extranjeras eligen como recuerdo una foto de un momento de Montevideo? ¿Ah? Que capaz que no es ni el actual, o capaz que conozco experiencias de gente que ha sacado una foto de un lugar y después busca si hay algo de la misma época, del momento. Acá en un momento Muchos tuvimos años- expuesta una que era esta misma vista de la Plaza Independencia. Claro. Se veía el mar. Por eso me acordé, Wow. porque Se la, veía por el eso me mar. acordé, porque la Plaza Independencia, el Palacio Salvo, la Estatua de la Libertad, el Centenario son de los lugares donde las personas nacionales extranjeras pueden sacar fotos con facilidad, y muchas veces pueden encontrar también una foto de ese mismo lugar en otra época. Y bueno, es la construcción de la experiencia, que no es solamente en el momento de la visita, porque es después cuando vuelve del paseo, del recorrido, su casa con Lo la pegas foto. en la heladera, ¿no? De ese tipo de cosas. Pins, Sí. bolsos, de todo. Imanes. Imanes, hay un montón. Yo he tenido la oportunidad de ver unas cuantas tiendas de museos en Europa y son muy grandes y generalmente tienen un montón de cosas creativas. Hay un montón de cosas que se pueden explorar. No me parece, yo comparto con Flor que tienen un gran potencial, incluso en los museos públicos, si pudiéramos desarrollarlas como un factor que, hay, te permite... cada vez hay más en los museos. O Que sea, también tiene ahí que yo ver, te doy perdón, con tres la públicos. educación patrimonial, porque capaz que alguien viene y te ve el pin y te dice esto que es, y como que Puede contribuye generar a la diálogos, difusión. ¿por qué no? ¿Por qué no? Contribuye. Y los extranjeros buscan mucho, y sobre todo eso, el apoyo como al emprendedor local, al artesano local, que pueda como tener inserción en esos espacios. Esa es como una preocupación grande de las tiendas de museos. Y eso que decís, Leticia, vos de si pudiéramos, es como la falta de presupuesto para eso, no se compensa con que después lo vendan, no, capaz que no está tan estudiado. No está tan estudiado, pero creo que tener una buena tienda evidentemente implica una inversión que no siempre estamos en condiciones de afrontar, al menos en el ámbito local. Corregime, Flor, que vos sabes más del tema. Pero si la llevas bien, probablemente sí. Pero o a veces es esto, es como un privado, una persona jurídica privada que apoya y funciona en función del museo, y ahí es como otro tipo de gestión generas una privada sinergia dentro del público-privada. museo, claro. Otra pregunta, primero hago una de la audiencia acá, es este mensaje, esperen que me perdí el nombre de Nicolás, que dice, comparto dos apreciaciones respecto a los museos. Fui con mis hijos un domingo de invierno del año pasado al Museo de Historia Nacional en Rincón, en la calle Rincón. Me pareció fascinante la magnitud de las obras, pero agrega, hubiera sido enriquecedor que algún funcionario formado se acercara a mis hijos y a mí a ampliarnos históricamente. Eso creo que de esta tertulia también surgía. Eso lo plantearon, sí, ustedes en la tertulia anterior. La mayoría de los museos tienen visitas guiadas para instituciones formales, como educación, los liceos, las escuelas. escolares, liceales. En algunas ocasiones también para grupos de adultos que participen organizadamente en un taller o en una actividad, que van con un referente que es el que agenda, entonces el que dialoga con el museo, pide la agenda, explica a quiénes lleva, pues un grupo de tercera edad. Todo eso sucede. Es más difícil cuando uno se acerca y puedes ir tú a las 13 horas, voy yo a las 14:30 y así. No hay tanto personal ahí para... Claro, aunque no existe la propuesta en general, aunque a veces algunas exposiciones, recuerdo una del Museo Histórico tenía, los viernes era a las 15 horas, estaba la visita guiada. Entonces, todo lo que si querías ir el martes, no, pero el viernes sí, el viernes a las 15 estaba la visita. Entonces podías ir, y ahí se juntarían personas que llegarían de distintos lugares, distintos barrios, a participar en forma conjunta
de esa experiencia. Pero sí, es un tema. Sí, es un tema y vuelve a tocar el tema de presupuesto, porque es difícil tener personal fijo todos los días para atención directa al público, además de las tareas. Entonces muchas veces se reparte esa tarea con quienes trabajamos en el museo. Terminas haciendo varias cosas. Claro. El Espacio de Arte Contemporáneo sí tiene un equipo específico de mediación, y además de las visitas institucionales siempre está la mediación como presente. ¿Qué pasa con las audioguías, por ejemplo? Que eso es más... También te da es la otra libertad de forma. hacerlo Por vos. ejemplo, hay varios museos que tienen, y nosotros hicimos, acá en Efigari yo hice algunas obras como seleccionamos, Ahí va. y tienen. Para explicar cuando te dan auriculares y Sí. vos vas y pones el 1 porque estás en el cuadro Exacto. 1. Y ¿no? sí. Igual nada reemplaza el vínculo y el diálogo. No, Eso claro. a mí me iba a decir. Sí, Pero y también Igual- es difícil, no sé, esto que vos decías, las horas, o sea, y tener personal calificado Claro, para siempre. que pueda hacer ese tipo de mediación, ¿no? Pero si volvemos un momento, y no me quiero ir del que ya sé que tenemos un tiempo acotado, pero volvemos de nuevo al tema de la educación patrimonial. Tener personal capacitado, disponible, para que cuando, por ejemplo, este oyente va con sus hijos, uno generalmente, si sacás niños, no es que planificás y decís, ay, bueno, sí, en escasas situaciones, voy a fijarme a qué hora el museo tiene justo una persona. Vos vas cuando podés. Entonces, me parece que es valiosísimo. Como educación patrimonial, tendríamos que tener, sí, personal disponible para enriquecer visitas. Y no es lo De mismo forma espontánea, digamos. No es lo mismo hacer una mediación para infancia que para un grupo Exacto. de tercera edad. Entonces ahí Claro, necesitas eso como es- aumentar muchísimo los recursos humanos calificados y capacitados. Por lo general las propuestas están muy pensadas a la educación formal, escolares o liceales, entonces cambia cuando es Y un adulto, adulto sí. o adolescente, y además no es lo mismo el adolescente yendo con su docente del liceo que el adolescente yendo con su grupo de Pero, amigos un sábado de tarde. si puedo dar un Son dos ejemplo. experiencias O con el bien padre. o con los padres, son esas está muy bien el ejemplo que pusiste con los padres. ¿Ah? Esas son tres, pueden ir los mismos adolescentes participando de diferentes grupos, y son experiencias distintas. Eso también es lo que tiene el museo. Después hay museos que tienen propuestas como mediación, pero visitas dinamizadas solo para infancias. Y es un tema cuando va el adulto, cuando vas como visitante autónomo. Si me permitís un ejemplo internacional pequeño, ya nos Sí. pasamos. Yo el año pasado estuve en un museo en Suecia que se llama Skansen, que es un museo a cielo abierto, que es un concepto, justamente, es un gran parque que tiene un montón de, hagámoslo corto, casas tradicionales de todas las diferentes regiones de Suecia que las movieron y las pusieron en un solo lugar, entonces vos podés recorrer en un día como que la arquitectura No de me todas hagas las estreticia, regiones. no me sumes ganas de viajar a otro lugar más. Amo. Es carísimo Entonces, viajar. bueno, lo que yo cuando fui... Tengo yo- ansiedad, yo no puedo seguirme sumando cosas. Entonces, bueno, pero lo que me pareció interesante, que es lo pequeño corto que voy a mencionar, yo estaba así, la entrada es cara, quiero aclararlo, pero hay descuentos para estudiantes, podés llegar a conseguir un descuento. Bueno, Sí, a mí la tarjeta de la biblioteca de la universidad ya no me sirve. Ya se dan cuenta Ya que sé, tengo. ya no. Claro. bueno, pero el punto es que Ya que vos sí. entrás a las Me voy un casas. poco con eso unos años Claro, en algún museo. vos pero- vas entrando a las diferentes casas que están amobladas y ambientadas como que fueran, ¿no? Evidentemente, de la época donde la trajeron. Y lo que está divertido es que vos estás mirando ahí y se te acerca una persona que habla inglés en este caso, o bueno, su idioma natal que es el sueco, pero completamente vestida con la ropa de la época, que bueno, eso es una cuestión de gusto, podés tenerla vestida normal, y la persona está ahí y te empieza a conversar y te ofrece información. ¿Sabes Si vos- que este mismo que yo te eso es lo que- contaba, el que decía lo del hijo, contaba que cuando fue... Eso me pareció bárbaro, sí. Perdón que Sí. no te dejé terminar, pero que creo que fue en Inglaterra que había ido a un museo donde había como actores Sí, claro. luqueados, que también, o sea, el personal del museo también tenía un Son componente performático. Son Acá hay estrategias de este museo que interpretación hace- del patrimonio esas. Mm. Son distintas propuestas de interpretación que pueden suceder cuando se interpreta un barrio histórico, Colonia Sacramento. ¿Ah? Puede suceder cuando se interpreta bienes expuestos en un espacio museístico, o puede suceder en el Teatro Solís, lo hizo lo hizo una Sí. época, no sé si lo sigue haciendo. ¿Ah? Si son propuestas de interpretación patrimonial, son técnicas aplicadas a la interpretación patrimonial, donde la escenificación de época guarda relación con lo que se expone, lo que se muestra, lo que se relata. Tenga con eso. La última, para cerrar, porque a mí es un tema que me gusta y
y tengo preguntas para hacerles que si se las hago creo que abrimos un capítulo demasiado largo, pero quedaba capaz un punto más sobre la tecnología, los códigos QR, las cosas interactivas, cómo ven en el global aproximadamente de los museos uruguayos, cómo ven ese aspecto, cómo se está trabajando, cómo se está avanzando, cómo se está desarrollando. Bien. Poco a poco. Claro, de manera lenta, tal vez, digamos, hay esfuerzos que se pueden ver en diferentes museos, pero son esfuerzos generalmente pequeños e iniciativas de el museo específico. No hay una política global que diga, bueno, profesional. Claro, que diga, bueno, claro, de repente tal vez la museóloga, el museólogo o el funcionario es una persona que está motivada y lleva adelante algo a buena voluntad, digamos. Pero no hay una política que diga, bueno, a ver, tratemos de dotar a los museos de capacitación y recursos para que hagan un uso adecuado de las TIC, tecnologías de información y comunicación, para que justamente tengamos una llegada mucho más grande a lo que es la virtualidad, la digitalización. O sea, hay esfuerzos, no están centralizados ni coordinados, y creo, a título personal, que espero que nadie se ofenda, falta mucho para hacer. Estamos haciendo, eso ya es muy importante, pero falta mucho. Sí, hay un interés y eso creo que en un punto el periodo pandemia ayudó porque fue como, bueno, los obligó. Sí, no hay otra, hay que sacar el museo de la sala y llegar a las casas y a la gente, entonces ahí creo que hubo un despegue importante y despertó un interés. No es lo mismo, ¿no? Estar parado frente a la ola no es lo mismo, pero no es lo mismo, sin duda. Algo es. Y bueno, se empezaron a hacer como... También ves cada vez más presencia, por ejemplo, de audiovisual en las exposiciones, que es algo en museos estáticos, ¿sí? Perdón por la palabra. No, pero yo también utilizo ese término, porque nosotros empezamos a incluir video en la exposición que trata sobre temas que se están exhibiendo o sobre obras que se prepararon, se restauraron y dinamiza mucho la muestra de, por ejemplo, en algo de arte que es el cuadro fijo. También tecnología, sí, son redes, audiovisual, pero también tecnología aplicada, por ejemplo, para temas de conservación, restauración, es un tema re importante y es un tema muy caro, muy caro. Es muy caro Escáner, laboratorios, digitalizaciones de alta calidad patrimonial, ¿no? Otro tema. Sí, es otro tema que podemos tener. Sí. Invitarnos otro día y darnos un espacio de 3 horas. Sí. Y ahí se quedan sin audiencia. El tema dice, no. O por ejemplo, toda esta producción de archivo audiovisual que se está generando, sonoro, lo que sea, redes, son todos relatos de ahora, de este momento, que en 15 años, o sea, ¿cómo lo conservás eso? Porque si estás siendo una institución patrimonial, generando producciones, conocimiento, historia, bueno, a futuro, ¿dónde va a quedar esa historia? Interesante, ¿no? la idea del museo tema. como generador de historia también. Sí, de identidad, de memoria. Sí. El tema de la memoria, me parece, ese es el capítulo que sí abro, que es la memoria, el pasado reciente en Uruguay, si está bien trabajado en los museos, pero si no... Bueno, tenemos un museo específico para eso. Lo sé, pero si, pensando sobre todo en cómo en otros países han tomado lugares, el caso, no me gusta mencionarlo porque es muy obvio, pero el caso de Auschwitz, ¿no? Sí. Como lugares donde pasaron cosas horribles y que hoy... Están musealizados. Están musealizados, lo cual uno podría criticar diciendo, hay gente que va y se saca selfies en la entrada de Auschwitz, pero que también permiten que esa memoria siga viva de otra manera. Y acá eso no lo hemos hecho. En Latinoamérica en general, creo. Pero... Es un relativo. Bueno, porque de otra manera, estas cárceles, estos panópticos que se transforman en espacios de exposición. Sí, pero la de Punta Carretas es un shopping. Pero, No, por claro, ejemplo, pero el de arte contemporáneo, te digo claro, que convivís todo el tiempo con la cárcel. Después el en Museo Colombia, de la Memoria, creo que es- el Museo... Auschwitz, retomando un poco lo que tú planteabas. Hablando de otro tipo de museo totalmente claro, diferente. Sí, ¿no? sí. Muy interesante. Es una propuesta, Auschwitz, a Mannheim, son propuestas de musealización de centros donde ocurrió el horror, ¿no? El comportamiento de la población es distinto en distintos momentos. Tiene todo por parte de la gestión de los lugares, todo un protocolo de cómo ha de ser, ¿no? Los guías, cuando va un guía extranjero con una excursión, acompaña a un guía local. Tiene todo. Nosotros, volviendo un poco a qué sucede acá,
el Museo de la Memoria en Uruguay está ubicado en la Quinta de Santos, y eso nos pone en un doble diálogo, ¿no? Porque es el Museo de la Memoria de la última dictadura cívico-militar en Uruguay, que está en una quinta que en la época del militarismo. Y que tiene una propuesta, Santos tuvo su propuesta política, pero su propuesta estética también, su propuesta social, o sea, su quinta dice muchísimo, y propone ese doble diálogo. Y es un museo que contiene los bienes expuestos en vitrina, los bienes expuestos escénicamente, ¿no? Como pueden ser los mamelucos, la inmersión a través de videos, o sea, propone diferentes, en una misma en un mismo guión aparecen distintas propuestas museográficas, y está ubicado, bueno, en la Quinta de Santos, ¿no? Tiene esa... Siempre me pareció muy peculiar esa, ¿no? Pero sí, concuerdo contigo hasta cierto punto. Yo tuve un poquito más, Leticia, tuve la suerte de poder estudiar sobre los monumentos de la última dictadura cívico-militar para una de mis cosas de posgrado. Y sí, es un tema apasionante. Creo que tu pregunta va por el lado de que, lugares de que nos ¿no? faltaría, a mí personalmente, me parece que sí, lugares vivenciales ayudan mucho, y en Uruguay al menos no tenemos pero Uruguay todo no es un lugar donde vos te encuentres musealización de sitios. No hay sitios, o sea, si vos lo pensás, otros espacios que también podrían estar musealizados como para reforzar el diálogo histórico-cultural, tampoco. Recientemente se inauguró no tenemos una ESPA, lo que fue el centro de detención. Pasa que también están pasando cosas ahí, no me quería meter. Sí, yo tampoco. Fue el centro de detención de mujeres, la ex cárcel Cabildo. El año pasado, en los últimos meses, se hizo la reinauguración con una propuesta, porque primero hubo una restauración, ahí no son Tres Cruces, y eso fue un centro de detención, funcionó como centro de detención de mujeres, donde las mujeres vivieron parte de su detención con sus niños pequeños, entonces toda una experiencia de esos niños con su mamá ahí y con otras mujeres que acompañaban y que estaban también en detención en una cárcel que estaba bajo gestión religiosa. Entonces es parte de la historia del Uruguay en lo que tiene que ver con cárceles, en lo que tiene que ver con la dictadura militar, en lo que tiene que ver con la relación con la religión, pero también es parte de la historia en cómo ese centro de detención de mujeres, porque estas mujeres después fueron trasladadas a Punta de Rieles, cómo trabajaron las expresas políticas con la organización religiosa para que se cediera ese espacio, cómo se restauró, cómo se está generando la propuesta museográfica, y eso es un ex centro de detención. Capaz que no tiene el tamaño de visibilidad, pero ahí también ocurrieron cosas, y ahí también hay memoria sobre el pasado reciente y sobre un grupo que además muchas veces es invisibilizado, porque es recordamos con más facilidad, decimos los presos, pero también no olvidemos de las presas que ahí estuvieron. Espectacular. En perspectiva. Ideas, debate y tendencias también en las redes sociales. Seguinos en Instagram, Facebook y X. Agrego algún mensajito más para cerrar de parte de los oyentes. Por ejemplo, acá nos escribe desde Inglaterra Martín, si no me equivoco. Tiene una foto en el Tower Bridge, así que dice, pero él vive en Liverpool. Dice, acá en Inglaterra hay muchos museos gratis y algo que funciona es que están muy visibles en lugares icónicos y accesibles. También hay lugares carísimos también en Londres, digamos, pero sé que hay algunos gratis. También tienen mucha inversión. Ahora van a cerrar el Museo Marítimo acá en Liverpool, donde vivo, por 2 años. Para arreglarlo invirtieron 58 millones, cálculo de libras, cifras inconmensurables para nosotros. Y dice acá, Alicia Figari es un genio como pedagogo, hay que retomar sus escritos, plantea. Ahí Florencia... Es como Alicia dice. Y dice, los estudiantes de Escuela Figari podrían hacer pasantías como guías, plantea también. Para mencionar algunas de las visiones que están llegando desde la audiencia. Leticia Zuparli, Florencia Machín, Natalia Rubinstein, muchísimas gracias a las 3 por estos minutos esta mañana gracias aquí en Perspectiva.